Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a este su programa de la comunidad IPS. Hoy tenemos un excelente programa, vamos a hablar sobre los planes de emergencia empresarial, organizacional y también familiar. Pero vamos a conocer cómo evaluar los riesgos que están presentes en nuestra empresa. Entonces, amigos, por favor, si es que les interesa esto a algún amigo de ustedes, por favor, ayúdenme compartiendo en sus redes sociales. Muchas gracias por su puntualidad, muchas gracias por estar siempre con nosotros acá en estos programas que organizamos para ustedes. Muy bien, vamos a iniciar. Recuerden que la semana anterior nosotros ya habíamos conversado sobre cómo se elabora un plan de emergencia en la empresa, en la organización, cómo se conformaban las brigadas de emergencia, la importancia que tienen en cada una de sus instituciones, pues las brigadas de emergencia son aquellas que nos sirven para estar preparados, para estar organizados y poder afrontar de una manera eficaz una amenaza o una emergencia que se presente. Pero vamos a recordar muy rápidamente de qué se trataba un plan de emergencia. Ya habíamos comentado que es un documento escrito en donde se hace una breve descripción de la empresa, se coloca el número de trabajadores, la actividad que realiza la empresa, los horarios de apertura, los horarios de atención, si atendemos fines de semana, si atendemos en las noches, la cantidad de superficie, cuántos metros cuadrados tiene tu organización. Entonces, ¿para qué te sirve eso? Justamente es para que puedas planificar, para organizar a todo el personal y poder solventar alguna emergencia. Muy bien, entonces colocamos ahí la dirección exacta, también colocamos quién es el representante legal y pueden ustedes utilizar un formato que generalmente proporcionan los municipios. Hablo acá en el Ecuador. En el Ecuador existen algunos formatos que se están aplicando y es por cada ciudad, por cada municipio. Entonces ahí viene una recomendación para nuestros amigos de los cuerpos de bomberos, para nuestros amigos de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que hagan una reunión, un congreso y puedan establecer un solo formato, puedan establecer una unificación. Porque recuerden que si bien es cierto las empresas no son iguales, las empresas no tienen los mismos riesgos, pero sin embargo se puede unificar la metodología, se puede estandarizar qué es lo que debe llevar cada uno de esos formatos. Entonces, justamente para prepararme para este programa, estaba revisando yo en varias páginas web de acá del Ecuador y de otros países y existen varios formatos que se pueden utilizar. Y adicional a eso, pues también les he traído yo algunos libros que les voy a recomendar en un momento, justamente para lo que es planes de emergencia y también para la evaluación de los riesgos en las organizaciones. Muy bien, entonces en definitiva el plan de emergencia era un documento escrito que tiene una descripción general de la empresa, ¿no es cierto? Se detalla cuántas personas existen, qué actividad económica realiza la empresa, cuáles son las materias primas que utilizan, porque acuérdense que como buena práctica, en todas las empresas debe existir un inventario de todas las sustancias y materiales que utilizan en sus procesos, poniendo especial énfasis en los materiales que son peligrosos, en los materiales que son combustibles. Por ejemplo, si es que se dedican a una empresa a hacer textiles, qué tipo de telas tienen, el tipo de algodón, el tipo de maquinaria que van a utilizar, si es que existe o no existen calderos y qué tipo de combustible utiliza ese caldero, si es que existe o no existe, por ejemplo, cocina, un restaurante, un bar en esa empresa,
en donde tengan que utilizar varias sustancias para cocer los alimentos. Entonces, amigos, es importantísimo que tengamos un inventario de las sustancias, de los materiales que nosotros utilizamos diariamente en nuestra institución. Es importante también que en este plan de emergencia ustedes coloquen cómo nos vamos a organizar frente a una amenaza, es decir, cómo vamos a conformar nuestras brigadas de emergencia. Y justamente leyendo los comentarios del programa de la semana anterior, algún amigo me preguntaba: Clever, ¿y de dónde tú obtuviste los formatos? Este formato, por ejemplo. Entonces, contestándole al amigo, este formato está considerado en varios municipios de acá del Ecuador. Está en Santo Domingo, está en Quito, me parece que también está en el Tena. Entonces, la ley ecuatoriana prevé que se formen las brigadas dependiendo el número de trabajadores y dependiendo la actividad comercial que se realiza, pero no establece claramente cómo se debe conformar las brigadas. Pero para eso existe mucha literatura y también existen varias normas de las NFPA, las 600, por ejemplo, en donde te da unas orientaciones, pero no exclusivamente para conformar este tipo de brigadas. Eso en cuanto al plan de emergencia, cómo nosotros vamos a proceder antes, durante y después de la emergencia, porque es importantísimo. Recuerden, es importante que las actividades del antes, por ejemplo, la capacitación, el mantenimiento oportuno de las maquinarias, las inspecciones, las supervisiones, eso es importantísimo porque en el antes yo puedo hacer prevención. Aquí lo importante es de que ese siniestro no se dé en nuestra empresa. Por eso es fundamental que en el antes nosotros realicemos todas esas actividades de mantenimiento, que pongamos todo lo que son alertas, ¿no es cierto?, detectores de humo, estaciones manuales de incendio, que coloquemos extintores, que hagamos los mantenimientos periódicos a las maquinarias, que capacitemos a nuestros trabajadores, que hagamos esos simulacros periódicos. Todo eso es en el antes, ¿no es cierto? En el durante, que nuestras brigadas y todo nuestro personal esté capacitado para saber qué hacer durante la emergencia, ¿no es cierto? Saber quién sale primero, quién les lleva las visitas, establecer cuáles son esas rutas y utilizar esas rutas de evacuación que se supone que en el antes yo supervisé que estaban libres de obstáculos. Entonces, establecemos qué actividades yo realizo en cada una de las brigadas durante la emergencia. Y después, obviamente, cuando ya termina la emergencia, cuando se ordena que se reincorporen a la empresa o cuando se ordena que se retiren a sus casas si es que la emergencia ha sido bastante grave. Entonces es indispensable que todo eso practiquemos en los simulacros y justamente eso es lo interesante. Ya luego vamos a ver qué es lo que debemos hacer y cómo debemos planificar un simulacro. Eso en cuanto al plan de emergencia. Y en cuanto al plan de contingencia, decíamos que también es un documento escrito que debe reposar y debe conocer el personal. Recuerden, existe la necesidad del saber. ¿Qué significa la necesidad del saber? Que, por ejemplo, el plan de emergencia debe conocer absolutamente todos los trabajadores de la empresa. El plan de contingencia debe saberlo la mayor cantidad de trabajadores, pero siempre las situaciones que son de alto riesgo debe existir o que son información sensible, eso debe conocerlo únicamente personal que sea definido por la dirección de la empresa. En definitiva, el plan de contingencia lo que nos ayuda es a la continuidad del negocio. ¿Cómo voy a solventar, cómo voy a seguir operando luego de que haya existido un siniestro? Entonces el plan de contingencia, que también es hecho antes del siniestro, pero me sirve para saber cómo actuar después, para saber cómo continuar las operaciones. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre las fases de la elaboración del plan de emergencia. Habíamos revisado en el programa anterior
que la primera fase es la identificación de peligros y habíamos inclusive hecho un ejercicio para ayudarnos a ser más observadores. Entonces, amigos, recuerden, como tarea, en la casa, en nuestro lugar de trabajo, los que ya están haciendo trabajo presencial, les invito a que revisemos alrededor de nuestro puesto de trabajo. ¿Qué peligros yo puedo encontrar que me pueda provocar un daño? ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de incendios, yo tendré que revisar el tema eléctrico, tengo que revisar las conexiones, los cables, si se encuentran pelados, si no se encuentran pelados, los tomacorrientes, los interruptores, si tengo sobrecargado o no los tomacorrientes. Entonces, eso es lo que yo tengo que revisar. Tengo que revisar si es que existen o no existen cables desordenados. O existen cables que estén atravesados por la mitad de la oficina y puede provocar una caída. Entonces, ese tipo de situaciones yo debo verificar. Por ejemplo, si yo tengo gradas y uso gradas y la gente está trabajando durante las noches, un factor de peligro es la falta de iluminación. Si es que no tengo claridad el momento que el personal baja o sube las escaleras o las gradas, pues voy a tener ese peligro le puede causar daño a mis trabajadores, ¿sí? Recuerden que les había dicho también en la ocasión anterior de que cuando hablamos de la identificación de peligros, tengo que establecer todos esos peligros de diferente índole, ¿cierto? Que ya vamos a hacer un ejercicio luego. No solamente consideren el de incendios y el de explosión, que son los más comunes, o el de terremoto o el de sismo. Siempre debemos considerar, de acuerdo a la actividad de nuestra empresa, debemos establecer cuáles son esos factores de riesgo, cuáles son esos peligros, cuáles son esas amenazas que me pueden causar daño. Muy bien, y la segunda fase es la evaluación de los riesgos. Y yo voy a poner énfasis en esta parte de aquí porque sí me interesa que revisemos un par de metodologías que les puede ser útil a ustedes cuando realizan esta evaluación de los riesgos en su empresa. Y luego de eso, la tercera fase ya es prácticamente la elaboración del plan de emergencia. Muy bien, establezcamos cuáles son los objetivos. ¿Por qué yo debo hacer un plan de emergencia? Entonces van a decir, bueno, el gerente de la empresa le dice, oye, si tú eres el responsable de seguridad y salud, ¿por qué tengo que hacer un plan de emergencia? Entonces, vamos a decirle claramente que cuáles son estos objetivos. Estas son las justificaciones que nosotros, como profesionales de seguridad y salud, como miembros del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo o como asesores externos, debemos decir a la gerencia, la alta gerencia, para justificar este plan de emergencia. Uno de los objetivos es el que los trabajadores conozcan a la empresa y sus instalaciones, sobre todo esas áreas críticas y los medios de protección disponibles que tengamos, ¿no es cierto? Hay veces que, no sé si les ha ocurrido, pero en alguna ocasión hicimos un simulacro de evacuación en un edificio de 11 pisos. Existían aproximadamente 1.300, 1.400 personas que laboraban en ese edificio. Y de ese total de personas que laboraban en el edificio, el 95% de las personas nunca habían bajado o subido por las gradas. Entonces, ¿qué te llevaba a pensar eso? Que no estábamos preparados para una evacuación en un caso de emergencia. Entonces, lo primerito que hicimos en ese momento es, identificamos, porque ese es un factor de riesgo, ese es un peligro, porque si tú no conoces la vía o la ruta por donde vas a evacuar, vas a tener inconvenientes del momento de bajar hacia el punto de reunión, hacia el exterior del edificio. Planificamos en esa ocasión, y mucho cuidado con lo que les digo, porque siempre es bueno que antes de hacer el ejercicio, si es la primera vez,
capacitemos, orientemos a las personas y hagamos un ejercicio indicándoles a los compañeros de que se trata de un ejercicio de reconocimiento. Es un ejercicio físico en donde vamos a bajar las gradas, ¿sí? Personas que estaban en el 9º, 10º piso tenían recelo porque nunca lo habían hecho. Y aunque ustedes no me lo crean, y si ustedes trabajan en edificios de esa cantidad de pisos, cuando hagan el simulacro de evacuación, ustedes se van a dar cuenta que existen muchas personas que tienen miedo, por ejemplo, a estar encerrados. Tienen miedo a las alturas, les da vértigo. Tienen claustrofobia. Y muchas de esas veces estos trabajadores no quieren hacer el ejercicio. Entonces, como ustedes ya, previo a ese ejercicio, ya capacitaron, ya formaron sus brigadas, si es que ustedes se encuentran con ese tipo de compañeros, lo más recomendable es de que designen a 1 o 2 compañeros de la brigada de alarma y evacuación para que le acompañen a ese trabajador, para que le acompañen a ese compañero o a esa compañera en ese ejercicio físico. Muy bien, entonces luego de que se hace ese ejercicio de reconocimiento de las rutas de evacuación, el objetivo de eso es que todos los trabajadores conozcamos por dónde tenemos que evacuar en un caso de emergencia. Es importante también que digamos que uno de los objetivos importantísimos de hacer los simulacros de los planes de emergencia es el cumplir la ley. Por supuesto que sí, tenemos que cumplir la ley. Como les decía, cumplir la ley es importante, pero más importante es salvar vidas. Ese es el objetivo fundamental de un plan de emergencia, salvar vidas. Cumplir la ley, sí, pero más importante, salvar vidas. Muy bien, otra situación como objetivo para el plan de emergencia es garantizar que todos los medios de protección y las instalaciones funcionen de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si tenemos ya instalado un sistema de alarmas, yo debo confirmar que ese sistema de alarmas funcione y que el sonido sea el adecuado para ese tipo de amenaza y que el personal aprenda a escuchar el tipo de sonido y el tipo de alarma que está sonando. No sé si les ha ocurrido a ustedes, amigos, pero muchas de las veces en las empresas suena una alarma y se regresan a ver, no hacen nada, se quedan sentados, y eso es porque no tenemos todavía una cultura de actuar en el caso de las emergencias. Entonces, si es que ya suena una alarma, inmediatamente los brigadistas, el personal que está en los pisos, tienen que darse cuenta qué es lo que está ocurriendo. Tienen que llamar a la cadena de comunicación. Normalmente ahora lo que se utiliza es el WhatsApp para comunicarse rápidamente con los brigadistas por cada uno de los pisos. Entonces, existe alguna novedad y ahí los brigadistas, los jefes de intervención de cada piso pueden comunicarse y verificar si es que existe alguna novedad o no en el edificio. Inmediatamente, de aquí en adelante, amigos, si ustedes están en su lugar de trabajo y suena una alarma, inmediatamente pregúntense qué está ocurriendo. ¿Tengo que evacuar? ¿No tengo que evacuar? ¿Por qué sonó la alarma? ¿Sí? Muy bien, entonces, importantísimo que conozcamos que todo lo que hemos instalado e implementado funcione. El plan de emergencia también me sirve para especificar cuántos extintores, cuántos medios de protección voy a tener en la empresa. Entonces, cuando hago el simulacro, también debo utilizar un porcentaje de los extintores. Entonces, estoy verificando que esos extintores cumplan la función y hayan sido mantenidos de acuerdo a lo que establecen los fabricantes y lo que establecen las normas, ¿cierto? El mantenimiento generalmente se hace cada año, se hace la revisión. No estoy hablando de recarga, ojo, ¿no? Si ustedes quieren observar un video sobre el tema de
exclusivamente de extintores, ustedes ingresan a nuestra página de YouTube y ustedes colocan ahí plan de emergencia. Hicimos hace algún tiempo atrás con Edgar Tapia, que es uno de los expertos y tiene una empresa de recarga de extintores. Entonces, importantísimo, ¿no? El mantenimiento es diferente a lo que es recarga. Muy bien. Queremos verificar que todo lo que hemos implementado esté funcionando. También queremos prevenir y, de ser el caso, las causas que pueden originar las emergencias. ¿Qué significa esto? Que si yo hago el plan de emergencia, y recuerden que utilizo varias técnicas, ¿no es cierto? La observación, voy a verificar en sitio cómo está dispuesto los materiales en las bodegas, cómo se utilizan si es que existen combustibles, cómo están almacenadas las sustancias químicas peligrosas, si es que existen o no existe una probabilidad de que exista una ignición o que se inicie el fuego en alguna de las alas de la empresa. Entonces, eso también me sirve a mí para hacer la supervisión, para hacer el análisis de riesgos, y puedo prevenir esas causas. Por ejemplo, si es que yo tengo demasiado papel embodegado, o tengo demasiadas telas, si es que es una empresa que se dedica a hacer telas, pero puedo almacenar en otro sitio en donde tenga mejores condiciones. O por último, tengo demasiado material combustible y no le estoy dando el mantenimiento adecuado. Entonces, yo puedo verificar que esas causas se eviten, ¿no es cierto? Y si no, vamos a hacer un ejemplo muy rápido y vámonos un momentito a nuestras propias casas. Cuando pintamos nuestro hogar, generalmente escogemos las pinturas, se le contrata al maestro pintor, o a veces pintamos nosotros mismos. ¿Y qué hacemos con esa pintura que nos sobra? No, entonces la esposa dice, no, mijo, o sea, por favor, guárdale por si acaso necesitemos aquí a corto plazo, porque tú sabes, ¿no?, que los hijos, los nietos son traviesos y manchan las paredes. Pero ojo, estamos almacenando, ¿qué? Un material combustible. Y el momento que nosotros guardamos eso, estamos incrementando el riesgo de incendio. Muchas de las veces en nuestro ropero, vamos a nuestro closet y les invito a que hagamos ese ejercicio. ¿Cuánta ropa tenemos en nuestro closet que ya no utilizamos? No, es que voy a adelgazar. Hay veces que nos compramos ropa un poco más pequeña porque decimos que vamos a hacer dieta, ¿no es cierto? Y si no, ustedes pónganme en el chat. Desen la vuelta y verifiquen qué existe en el closet. ¿Tienen o no tienen en el closet ropa que es pequeña y que ya no la utilizan? Y que podría ser o vendida, reutilizado por algún familiar, regalado, pero que podamos sacar ese tipo de material porque es un combustible, ¿sí? Entonces, en nuestros hogares también es importante que hagamos este tipo de observación, estos reconocimientos, al igual que en la empresa. En la empresa muchas de las veces tenemos bodegas que están llenas de cosas que ya no utilizamos. Y eso puede ser una fuente de ingreso para la empresa. Ojo, no digo que se lleven las cosas de la empresa, porque algún día estábamos dando un curso de las 5 S de la calidad, y justamente en la parte de la observación, en donde verificábamos qué es lo que se estaba utilizando y qué es lo que no se estaba utilizando, pues algún trabajador dijo, no, entonces yo me llevo a la casa porque esto ya no le sirve a la empresa. Entonces, ojo, en las empresas, en los hogares, verifiquemos qué es lo que necesitamos, qué es lo que ya no utilizamos, y lo que ya no utilicemos, pues o vendan, desechen, regalen, reciclen. Muy bien, entonces eso podemos hacer para evitar que se origine una emergencia, un incendio. Disponer de personal organizado, formado y adiestrado, que garantice rapidez y eficacia en las acciones a emprender.
¿Qué significa esto en otras palabras? Que conformemos nuestras brigadas de emergencia. La brigada de primera intervención, de segunda intervención, la brigada de alarma y evacuación, la brigada de primeros auxilios. Importantísimo. Entonces, es interesante que nuestro plan de emergencia debe contener la conformación de las brigadas. Entonces ahí viene una buena práctica. Les recomiendo que cuando hagan su plan de emergencia, establecen ya, cumpliendo el formato que ustedes quieran hacer, al final de todo ustedes pongan las brigadas de emergencia. Pero Clever, ¿por qué al final? Ya les voy a dar la razón. Eso generalmente se puede poner como un anexo, porque en las empresas algunos brigadistas pueden estar de vacaciones o pueden haberse ido de la empresa. Entonces existe rotación, sobre todo en las empresas que existe alta rotación. Y fácilmente, si es que lo colocamos como anexo, se puede sacar la hoja, se puede hacer los cambios y se le puede nuevamente volver a colocar. Es importantísimo que las brigadas siempre se encuentren actualizadas. Es interesante porque hay veces que cuando hacemos nosotros las inspecciones, las auditorías, encontramos en las brigadas de emergencia, encontramos a personas que han salido hace 3 años de la empresa o hace 2 años. Entonces eso significa que esas brigadas no están actualizadas, y si ese documento no está actualizado, significa que el plan de emergencia no está 100% operativo. Muy bien. Vamos a tener el personal organizado, ¿no es cierto? Vamos a mantener informados a todos los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Trabajadores, clientes internos, clientes externos, ¿sí? Cuando yo digo clientes internos, también incluyo a mis proveedores que están trabajando en la empresa, por ejemplo, la empresa de seguridad o la empresa de alimentación. Si mi empresa es grande, pues yo tengo clientes internos que están trabajando junto con nosotros y que nos dan los servicios en el interior de la empresa. Y obviamente los clientes externos, quienes son los que nos compran. Importante que si nuestra empresa es de alto riesgo, reunamos a nuestros proveedores, y no solamente si es de alto riesgo. Recuerden que el proveedor que está trabajando en mi instalación o en la instalación de mi empresa tiene que cumplir el plan de emergencia que nosotros hicimos para ese efecto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de capacitar a nuestros trabajadores y también capacitar a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a nuestras visitas. Siempre es importante que les mantengamos informados. Hacer cumplir la normativa vigente sobre seguridad, ¿sí? Ustedes ya saben que el plan de emergencia es un documento obligatorio, es un documento exigido por ley en todos los países. No conozco en algún país que no se pida como requisito legal. Y si es que existe algún país, ayúdenme comentando en el chat para verificar si es que algún país no tiene como requisito legal. Pero cuando hacemos, por ejemplo, cuando hacemos la implementación de la ISO 45001, ahí verificamos que en la parte legal o como requisito legal se necesita de un plan de emergencia. Muy bien. Facilitar las inspecciones de los servicios de la administración. ¿Qué significa esto? Que cuando viene el municipio o las autoridades del municipio o el cuerpo de bomberos o el Ministerio de Trabajo viene y dice, ¿tiene plan de emergencia? Sí, entonces nosotros ya tenemos una carpetita bien organizado, ¿sí? Con nuestra brigada de emergencia, con el análisis de riesgos, y podemos demostrar y podemos facilitar que esos entes de control vengan y puedan hacer esa inspección que es parte de su labor. Otro objetivo es preparar y facilitar la posible intervención de los medios externos. ¿Qué significa esto? Cuando yo hago el plan de emergencia, yo debo establecer qué unidad policial se encuentra más cerca, qué unidad sanitaria o qué hospital o qué clínica se encuentra más cerca, qué unidad de bomberos se encuentra más cerca. ¿Por qué? Porque me interesa que todo el personal conozca
quién es la unidad de bomberos o cuál es la unidad de policía que va a venir acá a socorrernos o a ayudarnos. En la mayor cantidad de países, pero voy a hablar exclusivamente de Ecuador, acá tenemos un número único, que es el 911. A ese número se tiene que llamar para informar de alguna emergencia que ocurra en mi barrio, en mi empresa, en mi casa, y se detalla cuál es la información pertinente a darles, porque muchas de las veces llamamos y decimos, vengan que tenemos una emergencia, y no se acuerdan de decir los nombres. Entonces normalmente lo que debemos hacer es decir nuestro nombre, decir la ubicación, decir el tipo de emergencia que tenemos, si es que necesitamos la ayuda de la policía, la ayuda de una ambulancia, la ayuda de bomberos. Cuando yo digo el tipo de emergencia, ya estoy estableciendo y le doy una idea a la autoridad, o sea, al 911, para que me envíe esas unidades de socorro. Entonces, yo debo establecer exactamente la ubicación y debo decirles a ellos cuál es la ubicación de mi casa, de mi empresa. Debo darles algún detalle adicional, y si ellos me piden, pues debo permanecer en la línea para seguir dando la información. Si es alguna situación en donde ya me ordenaron que evacúe, esto lo puedo hacer desde el exterior de la empresa, ¿sí? Pero recuerden que en nuestra institución, en el plan de emergencia, se establece quién es la brigada de comunicación, quién va a llamar a las fuerzas de apoyo, quién va a llamar a los bomberos, quién va a llamar a la ambulancia, a la policía. Pero mucho cuidado también en las empresas en donde tienen servicios privados de medicina o de salud. También yo puedo coordinar paralelamente si es que esa unidad, esa ambulancia puede llegar más rápido. Cuando hablo también de la unidad médica más cercana, recuerden que yo debo tomar en cuenta si ese hospital, si esa clínica podría o no tener el servicio médico que mi accidentado o mi trabajador necesita, ¿sí? Me invento, o sea, si se necesita una operación y voy a la clínica que está cerca y no le puede dar ese servicio, pues entonces yo tengo que buscar un tipo de hospital que le ayude o que le salve la vida y que tenga toda la infraestructura necesaria. Muchas veces nos preguntamos nosotros en las empresas, oye, y es que tenemos que llevarle al IES porque nosotros no tenemos seguro privado. No, no, en caso de emergencia, amigos, en caso de emergencia, cualquier unidad, hablo de Ecuador, cualquier unidad médica, cualquier clínica, cualquier hospital tiene la obligación por ley de atenderle al paciente, sobre todo si es que se trata de un caso grave, si se trata de una emergencia. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, amigos, pues ya les voy a leer sus preguntas. Espero que me ayuden compartiendo, ayúdenme compartiendo, amigos, ayúdenme con sus likes, porque es importante que lleguemos a la mayor cantidad de personas. Les agradezco a todos los que están conectados, amigos. Ayúdenme con sus likes, ayúdenme compartiendo en sus redes sociales para llegar a la mayor cantidad de personas y para poder salvar vidas. Es importante que como objetivo del plan de emergencia es fortalecer la cultura de seguridad, si es que ya existe. Y si no existe una cultura de seguridad, es importante que hagamos esto para crear esa cultura de seguridad. ¿Cómo me doy cuenta yo si es que en una empresa existe cultura de seguridad? Primero, si es que la gente ha sido capacitada. Segundo, si es que yo, por ejemplo, escucho una alarma y los trabajadores se preocupan y dicen qué está ocurriendo, qué tipo de alarma es, qué es lo que está pasando. Eso significa para mí que existe cultura de seguridad. Existe cultura de seguridad también cuando ya veo una empresa que está bien señalizada, que los trabajadores conocen sus puntos de reunión, conocen qué tipos de riesgos tiene esa empresa, porque puede ser que en la empresa esté bien rotulado todo, bien pintadito, pero que los trabajadores no conozcan qué hacer antes, durante o después de una emergencia. Entonces, esos son los aspectos que yo veo cuando hago una auditoría.
Muy bien. ¿Para qué también es bueno el plan de emergencia? Para entregarles a los niveles directivos, ejecutivos, administrativos y operativos instrucciones necesarias que puedan llevar a cabo en cuanto a la ejecución del plan. Recuerden que el plan debe tener una parte muy importante. ¿Quién es el responsable de esa implementación del plan? Recuerden que normalmente en el Ecuador debe estar firmado ¿por quién? Por el gerente o representante legal, por el responsable o por el profesional que elaboró ese plan de emergencia. Esas dos personas deben firmar el plan de emergencia. Y debe estar escrito quién es el encargado de que ese plan se implemente. No sé si es el jefe de seguridad y salud ocupacional, puede ser, no sé, talento humano, puede ser la misma gerencia de operaciones, alguien que la alta gerencia diga, a ver, ustedes son los responsables de implementar el plan. Normalmente, quienes implementan el plan son los jefes de seguridad y salud en el trabajo. He visto empresas también que lo implementan el jefe de seguridad física, sí, pero normalmente debería ser el jefe de seguridad y salud en el trabajo. Cuando digo implementar, no solamente significa elaborar el plan, sino significa elaborar, hacer aprobar, renovar los permisos. Si es que estás en Quito, sacar la LUAE, hablo de como parte de la licencia única de actividades económicas acá en Quito. En otras ciudades también conozco que se debe presentar el plan de emergencia previo a hacer algunas actividades en los municipios. Pero es importante que en esa implementación los trabajadores hayan sido entrenados, hayan sido capacitados, que se haya conformado esas brigadas de emergencia, no por orden, no por obligación. Las brigadas de emergencia deben ser lo mejor posible, o sea, posiblemente yo quisiera decirles a los trabajadores, a ver, ¿quiénes quieren ser parte de la brigada de emergencia? Y yo establecer los perfiles de los brigadistas, porque recuerden que no todos pueden ser brigadistas, pero ojalá sean todos capacitados, pero yo elijo el perfil del brigadista, ¿no es cierto? Veo si es que tiene la condición física para ayudarme a cargar un extintor, para ayudarme a cargar a un compañero que puede estar herido, la serenidad que se necesita para que sea del equipo de alarma y evacuación, o que tenga las competencias necesarias, que conozca sobre primeros auxilios para que sea de la brigada de primeros auxilios. ¿Sí? Entonces, como buena práctica, no obliguen a la gente a que sean miembros de las brigadas. Siempre busquen a los líderes, busquen a los compañeros que quieren trabajar, que quieren colaborar. Sí existimos en las empresas gente que nos gusta este tipo de actividad, nos gusta ayudar, nos gusta colaborar. Entonces, esas personas deben ser parte de las brigadas, deben ser parte de los comités de higiene y seguridad. Personas que quieren trabajar, que quieren apoyar. Muy bien, amigos, entonces otro objetivo es demostrar los beneficios que conlleva tanto a nivel institucional como personal la implementación de un plan. En muchas empresas esto es un plus. Dicen, no, pues aquí tenemos todo el personal entrenado, capacitado, y existen videos, cuando uno va al almuerzo, pues se ve que las brigadas de emergencias están entrenadas. ¿Por qué? Porque pasan los videos de la capacitación. Y eso les motiva a los trabajadores. Y eso es parte de la imagen institucional. Esa es parte de la imagen corporativa. Entonces, eso ya es otro nivel. No hacer el plan de emergencia solamente porque me obliga la ley. No, no, no. Hacer el plan de emergencia porque estoy salvando las vidas. Porque estoy salvando y protegiendo a mis trabajadores. Porque también estoy salvando mi patrimonio. Recuerden, amigos empresarios, proteger a nuestro personal, proteger nuestros bienes, proteger al ambiente. Eso es importante y por eso es que debemos hacer estos planes de emergencia.
Muy bien, implementar y mejorar las medidas preventivas y normas de seguridad. Esto es un proceso de mejora continua. Por eso es que hago yo los simulacros. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué me salió mal o qué me salió bien? ¿Sí? Muy bien, recuerden que cuando yo hablo de planes de emergencia, yo debo establecer que, vamos a ver esto, vamos a poner aquí un punterito. Muy bien. Yo debo establecer flujogramas y les he puesto aquí un ejemplo que es muy sencillísimo. La detección puede ser por personas o pueden ser automáticas, ¿no es cierto? A través de un detector de humo, o sea, un sistema electrónico de seguridad. Si es que no me funcionó el sistema o mi empresa no tiene todavía este sistema automático, pues debo capacitar a los trabajadores para que estén en condiciones de alertar y utilizar, por ejemplo, esta estación manual de incendios. Activa este pulsador, esta estación manual de incendios y obviamente se activan las alarmas, se activan las sirenas. Aquí está el ejemplo de una luz estroboscópica, ¿no es cierto? Y se sigue el protocolo, se sigue lo que se establece en el plan de emergencia. Muy bien, entonces ese es el fin del proceso y luego se establecen los daños, se ordena o no se ordena que se regrese a las actividades normales. Muy bien. Quisiera, amigos, que me ayuden poniendo en los comentarios qué tipos de emergencias se pueden dar en una empresa. Ayúdenme colocando qué tipo de emergencia, puede ser incendio, explosión, pero quiero que ustedes me ayuden, quiero que interactuemos un poquito para llenar lo que dice aquí. Quiero que llenemos qué tipos de emergencias se pueden dar en la empresa. Entonces, queridos amigos, mientras yo les saludo, mientras yo voy leyendo sus mensajes, quisiera que me escriban, por favor, qué tipos de emergencias se pueden dar en nuestra empresa. Muy bien, vamos a ir saludando. Mientras ustedes me escriben, voy a ir saludándoles a todos quienes están conectados. Muchas gracias a todos quienes están conectados, amigos. Edgar Javier Carrizales del Ángel dice, buena tarde, gracias por la invitación, saludos desde México. Gracias, mi querido Edgar, bienvenido. Alejandra Hernández, muy buenas tardes, saludos, bienvenida, querida amiga, también desde México. Gracias por estar con nosotros. Priscila Meazoa dice, buenas noches, saludos para todos. Gracias, Priscila, por estar con nosotros este domingo. Million Junior Rivadeneira dice, buenas noches, estimados amigos, saludos cordiales desde Quito. Dani Pazmiño, buenas noches a todos. Gracias, Dani, por estar con nosotros. Marlon Mera, buenas noches. Muy bien, dice. José Luis Rojas, buenas noches a todos, saludos desde Loja. Muy bien, Loja, Ecuador, presente. Mayrita Monta dice, buenas noches, saluda Mayra Monta, gracias Mayrita. Byron Navas, mi querido amigo, saludos, Clever, felicitaciones, buen programa, gracias amigos, ya saben que el programa es hecho por ustedes y para ustedes. Saludos, dice nuestro querido amigo Helio Pimentel, un prestigioso bombero desde Caracas, Venezuela. Gracias, mi querido Helio, por estar con nosotros esta noche. Dice, cantidad de ropa innecesaria, mejor regalar, dice Priscila. Es decir, que sirvió el ejercicio, ¿no es cierto? Tenemos mucha ropa que no utilizamos y eso puede ser una carga combustible. Gustavo Ruiz, un herido en el área de trabajo. Ah, correcto. Eso es parte de las amenazas, o sea, de los tipos de emergencia. Dice, a ver, entonces estamos hablando de un accidente de trabajo. Y eso es importante que tomemos en cuenta ponerlo en el plan de emergencia, porque muchas de las veces no lo ponemos, no lo tomamos en cuenta. Entonces, accidente de trabajo. Gracias, Gustavo. Alejandra nos dice, un ambiental puede ser derrame de sustancias peligrosas. Eso puede ser parte de un peligro, ¿no es cierto? Una amenaza. Dice, un derrame de sustancias peligrosas. Gracias, Alejandra. Marta Janet Bernal nos dice, buenas noches, UPTC, Tunja presente. Gracias, mi querida amiga Marta. Darwin Jiménez, desde el oriente ecuatoriano. Muy bien. Gracias, amigos, a todos quienes están en vivo este momento. Dice Armando Toledo, desde Puno, Perú. Saludos. Gracias, amigos. Ya saben que para mí es un placer el tenerles aquí. Recuerden, ayúdenme compartiendo para llegar a la mayor cantidad de amigos. Muy bien, entonces, tipos de emergencia en la empresa. Vamos a analizar qué tipo de emergencias
podemos tener. Entonces podemos tener incendio. Vamos a poner a ver, denme un segundito para poner un punterito láser. Entonces dicen ustedes incendio, explosión, terremotos o sismos, ¿correcto? Derrame de combustible, productos químicos, fugas, por ejemplo, una fuga de gas, huracanes en algunos países, inundaciones, amenaza de bomba, accidentes y muy importante, accidentes dijo nuestro compañero ahí, nuestro amigo, ¿no es cierto? Accidente laboral. Y también yo les he puesto aquí el virus SARS-CoV-2, ¿sí? Aquí pueden ustedes implementar, por ejemplo, pueden poner, si es que trabajan en una entidad financiera, asaltos, ¿sí? Extorsión. Ese tipo de emergencia se puede dar en nuestras instalaciones. Muy bien. Antes de revisar este tema del mapa de recursos, cuando yo ya establezco, cuando ya hago la identificación de estas amenazas, ahí puedo utilizar una metodología como la que vamos a ver este momento. Entonces, yo les propongo, no es el único, pero ustedes pueden utilizar ya cuando enlistan, cuando hacen el listado de todas las amenazas que pueden tener, ustedes pueden utilizar una metodología de Mosley, por ejemplo, o pueden utilizar esta que estamos revisando aquí, que es un William Fine. Recomendable, amigos, en sus empresas, cuando den este tipo de capacitaciones, hagan que estos talleres sean ejecutados por sus trabajadores. Entonces, vamos a poner aquí, dice el tipo de riesgo. Aquí, por ejemplo, yo establezco, ¿no es cierto? Vamos a poner un ejemplo. Ustedes recordarán que en algún programa nosotros revisamos este video. Aquí se trata, a ver, déjenme ver si es que no se escucha, correcto. Aquí se trata de un incendio de un bus. Este momento, en ese incendio, eso fue en una terminal terrestre. Entonces, lo importante aquí es analizar ¿qué hubiera pasado? Hagamos el análisis de riesgos de este siniestro. Muy bien. Entonces, yo les diría, vamos a analizar los riesgos que tienen en un terminal terrestre, ¿sí? Entonces, del listado que ustedes me dicen, tengo riesgo de incendio, puede ser explosión, puede existir un riesgo de asalto porque existen cobros, ¿no es cierto?, en el terminal terrestre. ¿Qué más puede haber? Si estoy cerca a un volcán, puede haber una erupción. Ay, perdón. Me salió otro tipo de letra. A ver, vamos a ver. Copiar el formato y le ponemos acá. Entonces, le vamos a poner erupción. Erupción volcánica. ¿Sí? Entonces le ponemos aquí erupción volcánica. Muy bien. ¿Qué más puede haber en un terminal terrestre aparte de incendio, explosión, asalto, erupción volcánica? ¿Puede haber un derrame de combustible de los vehículos que están ahí? Por supuesto que sí. Derrame de combustible. ¿Sí? ¿Puede haber un accidente de trabajo? Por supuesto que sí. Accidente de trabajo. ¿Qué más puede existir ahí en ese tipo de terminal? Si es que está en una zona en donde es factible que exista un sismo, por ejemplo, un terremoto. Un terremoto. Ya, bueno. Y ahí ustedes, con la ayuda de sus trabajadores, pueden ir haciendo este listado. Hacen el listado y luego ya establecen, con la metodología, les facilitan las tablitas, estas tablitas que ustedes ven aquí. Espero que la avancen a ver. ¿Sí? Entonces aquí yo establezco 3 criterios. William Fine
se calcula multiplicando, ¿no es cierto? El grado de peligrosidad o el grado de peligro se halla multiplicando la probabilidad de que eso ocurra, de que este incendio ocurra, que la explosión ocurra, las consecuencias de este incendio o explosión y la exposición que tiene mi terminal terrestre, en este caso que estamos analizando, o puede ser la empresa, ¿no es cierto? Entonces yo establezco, por ejemplo, dice, a ver, vamos a analizar el riesgo de asalto. Vamos a ver, ¿qué probabilidad existe que en una terminal se dé un asalto? En las taquillas, ¿no es cierto? Entonces dice, es 10 si es que es el resultado más posible y esperado, si se presenta la situación de riesgo. Entonces, si es que es lo más posible, yo le pondría 10. Es completamente posible, no sería nada extraño. Dice, existe un 50% posible. 6. Sería una secuencia o coincidencia rara. 3. Entonces, ¿ustedes qué opinan en este punto? En la probabilidad. ¿Qué le pondrían ustedes? ¿Qué le pondrían ustedes aquí en la probabilidad de que exista un asalto? A ver, mientras ustedes me escriben, yo les voy diciendo. A ver, dice José Luis Rojas, nos dice que puede haber choques, atropellos, correcto. Aquí puede ser, entonces, puede ser un atropello. Vamos a poner un atropello. Puede haber un choque. Muy bien, entonces, de todas esas situaciones lo voy revisando, ¿sí? Déjenme poner esto para acá. Eso, ahí quedó mucho mejor. Muy bien, entonces, el riesgo de asalto, me dicen. Ya, Priscila me dice que pongámosle 10, que es lo más probable, porque existe mucha gente y existe mucho dinero, existe mucho circulante. Entonces, sí sería, vamos a ponerle 10, como dice nuestra amiga Priscila. Entonces, voy a ponerle 10 en la probabilidad de que exista, asalto. En asalto. La consecuencia. Cuando voy a ver lo de la consecuencia, voy a la tablita y en esta tablita le digo, a ver, le pongo 100 si es que es una catástrofe, numerosas muertes, grandes daños, quebranto en la actividad. Dice varias muertes, daños desde 500,000 a 1,000,000, 50, muerte, daños de 100,000 a 500,000, de 25, lesiones extremadamente graves, amputación. Entonces, ¿cuál le pondrían ustedes? Varias muertes, una sola muerte, por ejemplo, 25, lesiones extremadamente graves, 15, lesiones con baja o no graves, 5. Tomando en cuenta la agresividad que en la actualidad tienen las bandas delincuenciales, aquí yo le pondría en el asalto, en la consecuencia, 25. ¿Sí? 25, ¿por qué? Acá dice José Luis Rojas 25, sí, porque puede haber mínimo una muerte, porque a veces los delincuentes le meten el tiro y quieren lograr su objetivo, quieren irse llevando la plata y a veces no queremos dejarlos robar y forcejeamos y les meten un tiro. Muy bien, 25. Entonces, eso es en la consecuencia. Ahora sí, vamos a la exposición. ¿Qué es la exposición? Vamos para acá. Vámonos a la exposición y aquí dice que la exposición es la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del accidente. Para esta categorización se deberá utilizar esta tabla que estamos viendo aquí abajo. Entonces, dice, en la exposición, esta situación podría ocurrir porque existe continua exposición, dice muchas veces al día, frecuentemente una vez al día, ocasionalmente una vez por semana, pongo 3, irregularmente pongo 2, raramente pongo 1 y remotamente posible 0,5. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la exposición? ¿Qué tan expuestos estamos a que exista un asalto en un terminal terrestre?
Entonces, ¿será ocasionalmente, una vez por semana, o será todos los días, frecuentemente, una vez al día? Entonces, ¿qué dicen los amigos acá? ¿Qué dicen? Puede ser ocasionalmente, puede ser 3, dice, ocasionalmente. Vamos a ponerle 3. ¿Sí? Vamos a ponerle 3 aquí. Y ustedes van a percatarse que existe la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia, por la exposición, nos da 750. Y luego de eso yo establezco cuál es el análisis o la clasificación del grado de peligro. Entonces, mis queridos amigos, aquí yo establezco en esta tablita, entonces me salió 750. Es bajo cuando es de 0 a 18, a menos de 18. Es medio el grado de peligro cuando es desde 18 hasta igual o menor a 85. Y desde 85 hasta más de 200, o menos de 200, perdón, igual o menor de 200, es alto. Y es crítico cuando el grado de peligro o cuando este resultado de esta operación es mayor a 200. Entonces, en este caso nos salió 750. Estamos diciendo que este grado de peligro de asalto en ese terminal terrestre es crítico, ¿no es cierto? Es crítico. Muy bien, este es un ejemplo de la metodología que ustedes pueden utilizar. Luego de eso, que hago el ejercicio de cada uno de los riesgos encontrados, yo establezco, priorizo. Entonces yo establezco cuál va a ser mi principal riesgo. Si el principal riesgo es de incendio, es de explosión, de asalto. Y coloco en la parte de abajo, ustedes observen aquí, ya voy chequeando cuáles son los riesgos para la empresa. Por ejemplo, aquí digo riesgo de asalto y aquí voy a hacer las acciones correctivas. Entonces, ¿qué acciones correctivas yo pondría en el riesgo de asalto en un terminal? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todo lo que es seguridad física. ¿Qué tiene que ver la seguridad física? El uso de puertas adecuadas, ¿no es cierto? Puertas adecuadas, por ejemplo, el uso de cajas fuertes, caja fuerte en cada una de las oficinas. Contrataría yo personal de vigilancia armada, ¿sí? Estos son capacitación a los trabajadores. ¿En qué? ¿En qué nomás debería capacitarles? En medidas de prevención para evitar asaltos. Entonces, por ejemplo, ¿qué se da en ese tipo de capacitaciones? Normalmente cuando yo doy esas capacitaciones a las personas que manejan efectivo en las cooperativas, en los bancos, en los terminales, yo lo que les doy son normas para no tener, por ejemplo, mucho efectivo expuesto al público. Porque a veces cuando yo tengo mucho efectivo expuesto, pues el delincuente viene y dice, me están entregando en bandeja de plata todo el dinero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí yo? Establezco cuáles son los riesgos críticos, los altos, ¿no es cierto? Los riesgos, dependiendo de la evaluación que hice, los priorizo y pongo las actividades o los planes de acción. Las actividades más importantes o más prioritarias son a los riesgos críticos, luego a los riesgos altos, luego a los riesgos medios y finalmente, si es que existe algo residual, al riesgo bajo. Pero importante que priorice esos riesgos y comience a hacer el plan de acción. Después de un tiempo, lo que normalmente se hace es volver a hacer una nueva evaluación del riesgo y se establece los riesgos residuales y se va verificando cuáles son las acciones que se han implementado. Recuerden que para hacer un plan de acción yo debo colocar cuál es la actividad que voy a realizar, el objetivo, qué quiero cumplir con esa actividad. Debo poner un tiempo, es decir, un cronograma. O sea, no puedo dejar al aire porque si no, nunca van a cumplir. Entonces yo voy a decir, en el año voy a cumplir
en el mes de septiembre voy a capacitar a los trabajadores, en el mes de octubre voy a verificar que todos tengan las puertas que sean las adecuadas, etcétera. Entonces pongo un cronograma para ir verificando con fechas el cumplimiento. Luego también pongo un responsable. Pongo el responsable. ¿Quién va a hacerse cargo de cumplir esa actividad? Si es que ya es mi empresa, yo tengo que poner una evaluación. ¿Cuántos recursos necesito? ¿Qué recursos económicos? Si necesito, por ejemplo, capacitar, necesito un instructor. Si necesito hacer otra actividad, ¿cuánto me va a costar eso? Entonces, eso también me ayuda, esos planes de acción, cuando yo tengo presupuestados, me ayuda a saber cuánto voy a necesitar para hacer ese plan de seguridad. Y al final, les recomiendo que también pongan un indicador de eficacia, es decir, cuáles actividades estaban planificadas y cuáles son las actividades que se han cumplido. Y en base a eso yo cuantifico el nivel de cumplimiento de esas actividades. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos analizado. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de metodología. Yo les he traído el de William Fay, que puede ser para este tipo de evaluación. Muy bien, cuando yo establezco, por ejemplo, que el riesgo de incendio es uno de los más altos, yo podría utilizar ya otro tipo de evaluación, ¿no es cierto? Como este, por ejemplo. Ustedes pueden tener, por ejemplo, Gretener, pueden utilizar Gustav Purt, pueden utilizar el de Messery, pueden utilizar varios métodos que les recomiendo. Este libro, Métodos de Evaluación de Riesgos Laborales, de Juan Carlos Rubio Romero. Este es un buen libro en donde les dan muchas metodologías para varios riesgos laborales y también incluye el riesgo de incendio. Muy bien, acá les tengo otros libros para recomendar, pero creo que lo voy a hacer en un próximo programa. Bueno, aquí está el de elaboración de plan de emergencias, ¿sí? De una empresa. El autor es de Luis Azcuénaga Linaza, con la colaboración de la Asociación para la Prevención de Accidentes. Este es, yo me acuerdo, uno de los libros que compré hace tiempo, imagínense. Vean la firma y el año. Esto lo compré en noviembre del 2011. Entonces, a los amigos que me preguntan de dónde se saca esta información, estas metodologías, pues aquí les estoy enseñando algunos libros que ustedes, si es que les interesa el tema, pues pueden adquirir. Los pueden pedir a Europa, a Colombia, algunos libros son de España. Este también, Planes de Contingencia, segunda edición, de Raúl Felipe Trujillo Mejía. Este es un libro también que les recomiendo que pueden utilizar, ¿sí? Acá, a las personas que son un poquito más meticulosas, este libro es Instalaciones de protección contra incendio, ¿sí? Esto es de José Antonio Neira Rodríguez. Este es un poquito más técnico ya para saber qué es lo que yo voy utilizando como elementos, ¿sí? Para la protección. Y tengo algunos otros libros, pero creo que los más importantes les estoy enseñando. Manual de instalaciones contra incendios, el fuego, agentes de extintores, cálculo hidráulico, Juan M. Suay Belenguer. Este es otro libro que les recomiendo, que son muy buenos, ¿sí? Muy bien, amigos, vamos terminando. Creo que nos quedamos en el Messery. Creo que, a ver, vamos a utilizar 5 minutitos y les explico esto para cerrar el tema. Cuando ya determino que de los riesgos existentes en mi empresa existe el riesgo de incendio como uno de los más altos, es decir, ya prioricé el riesgo de incendio, entonces yo debo utilizar ya una metodología específica para verificar
cuál es el nivel real de riesgo de incendio que existe en mi empresa, porque el Mosler o el William Fine únicamente me dieron una visión, una identificación de todas las amenazas y en forma general me dijeron cuáles son los riesgos presentes y cuáles son los que existen en mi organización. Pero ya este es exclusivo, es un método no tan complejo, no tan complicado, pero se lo debe hacer a conciencia. Entonces, muy rápidamente amigos, entonces aquí, si es que les contratan a ustedes, utilicen esto y pongan el nombre de la empresa. Esto normalmente yo lo pongo como un anexo. Recuerden que yo les dije que hagan el plan de emergencia. El anexo 1 es la evaluación de riesgos. Otro anexo es las brigadas de emergencia para poder actualizarlas rápidamente y no estar dañando todo el documento, sino únicamente saco la parte final y la actualizo. Muy bien, entonces, aquí yo tengo algunos conceptos, algunas variables que debo analizar. Por ejemplo, en la parte de construcción, ¿cuántos pisos tiene mi empresa, mi edificación? ¿Tiene 1 o 2 pisos, 3, 4, 5? ¿O cuántos metros tiene de altura? ¿Sí? Entonces, porque puede ser que yo tenga un galpón que sea de un solo piso, pero que tenga 15 metros o tenga 10 metros. Y en el interior yo almacene grandes cantidades de material, ¿cierto? Y que sea material combustible. Entonces yo aquí establezco, por ejemplo, digo, la empresa Security Doctors. ¿Cuántos pisos tiene? Dice, mi empresa está en el piso 11. Entonces, veo por número de pisos, dice 10 o más, entonces mi empresa está en el piso 11. ¿Cuánto deberé poner aquí? 0. Si estuviera en el 7º piso, yo tendría que poner aquí el número 1. Nada más, ¿sí? Entonces, como está en el 11º piso, pongo 0. La superficie mayor del sector de incendios. Entonces, yo le he puesto aquí de 0 a 500 metros cuadrados, el número 5. Pero si fuera en el caso de otro de estos de aquí, únicamente cambio el numeral, ¿sí? Por ejemplo, si es que el sector mayor de incendios es de 3000, ¿qué debería poner aquí? El número 2. Entonces, en esta tabla es sencillo, ¿por qué? Porque yo ya le tengo con las fórmulas. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que se va cambiando y automáticamente se va calculando el nivel de riesgo. Muy bien. Resistencia al fuego. Recuerden, estamos hablando de la parte de construcción. Hemos hablado del número de pisos, de la superficie mayor de sector de incendios, resistencia al fuego, es decir, dice resistencia al fuego es de hormigón, sí, porque el edificio es de hormigón. En otros casos es de madera, es mixto, etc. Entonces, de acuerdo a eso, puedo poner aquí. Tiene falsos techos, es decir, esos techos que normalmente se ponen en las oficinas para que se vea bonito. Entonces, aquí yo tengo falsos techos combustibles. ¿Cuánto pongo? 0. ¿Sí? Porque es un edificio antiguo. Y en esos edificios, para que se vea bonito, le ponían esos techos falsos. Factor de situación. Es otro factor. Distancia de los bomberos. Está a menos de 5 kilómetros o a 5 minutos. Pongo 10. Si está entre 5 y 10 kilómetros o entre 5 y 10 minutos, pongo 8. Si está entre 10 y 15 kilómetros o de 10 a 15 minutos, pongo 6, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en mi caso, los bomberos les toma llegar a mi oficina más o menos de 10 a 15 minutos, entonces por eso he puesto 6. Mucho cuidado aquí, ¿por qué están dos variables? O sea, ¿por qué es kilómetros y por qué es minutos? Porque puede ser que los bomberos estén cerca, pero que en la hora pico, es decir, cuando hay mucho tráfico, los bomberos se demoren 10 minutos, 15 minutos, y eso que está a menos de 5 kilómetros. Entonces, mucho cuidado. Siempre ustedes verifiquen la hora pico. Si es que la hora pico, por ejemplo, es la hora de almuerzo, la hora de entrada a las oficinas, la hora de salida de las oficinas, tipo 4:30, 5 de la tarde. O sea, es una hora pico. ¿Por qué? Porque toda la gente está saliendo de las oficinas en condiciones normales, cuando no estamos haciendo teletrabajo.
¿sí? Porque alguien me va a decir, pero Clever, no estamos yendo a las oficinas. Ya, cuando estemos en situaciones normales. Accesibilidad al edificio. Buena, media, mala, muy mala. Entonces aquí he puesto mala, ¿sí? 1. Procesos. Peligro de activación. Bajo, medio, alto. Le he puesto medio porque no es que yo tenga tampoco muchas sustancias que puedan activar rápidamente un incendio. Carga térmica. Aquí yo debo hacer, para sacar cuántas megacalorías por metro cuadrado, yo debo utilizar, les doy un sencillito que es el Fahrenheit. Ustedes pueden utilizar así o pueden hacer el cálculo a través de las fórmulas, ¿no es cierto? Entonces, les pongo este Fahrenheit porque les va a facilitar la vida. No digo que hagan las cosas mal, ojo. Les digo que les puede facilitar la vida. ¿Por qué? Porque aquí ustedes pueden, por ejemplo, poner papel. ¿Sí? Ponen papel. Aquí automáticamente les sale que el papel tiene 4000 kilocalorías por kilogramo. Entonces, lo que sí debemos saber más o menos, de acuerdo al inventario, cuántos kilogramos tenemos de papel. Me invento. Pongamos que tengamos 2000 kilogramos. Entonces, vemos la superficie, 185 metros. Y calculamos. Entonces aquí me sale 43.24. Y así voy poniendo todas las sustancias o materias primas que tengo. Por ejemplo, vamos a ver madera. Madera. Vamos a ver madera. La madera tiene 4400 kilocalorías por kilogramo. Eso me dice a mí el Fahrenheit. Me acuerdo que hicimos alguna vez un cálculo de un centro comercial, imagínense. ¿Cómo sacamos el cálculo de esto? Entonces es muy importante cuando ustedes ya tienen sistematizado todos sus activos. Pues muchas veces, muchas empresas ya tienen, dice, a ver, bueno, ¿cuántos escritorios tienes? ¿O cuántas mesas tienes de madera? Entonces, ¿y cuánto pesa cada madera? Por ejemplo, aquí hablemos de que pueden existir 50,000 kilos. ¿Sí? En la misma, es un ejemplo, ¿no? Pueden ustedes calcular, agregamos, ¿sí? Ya, y ustedes se dan cuenta que solamente en esta variación ya ustedes tienen 1232 megacalorías por metro cuadrado. Entonces, pueden utilizar el Fahrenheit. ¿Cuánto nos salió aquí? Dice 1200 megacalorías. Aquí debería poner baja, media o alta. Aquí dice más de 200 megacalorías. Ah, ya, entonces es 0 en el caso ese. En mi caso era menos de 100 megacalorías. Entonces pongo 10. Combustibilidad baja, media o alta. Le puse 3. Orden y limpieza. Todos los días hacemos el aseo. Entonces orden y limpieza es alto, 10. Almacenamiento en altura. Ah, no, tengo menor a 2 metros. Pero si es una empresa en donde tienes esas perchas o esas estanterías que van a 3, 4 metros, ya vas a tener que poner diferente número, ¿no es cierto? En mi caso pusimos 3. El factor de concentración, dice aquí, ¿cuántos dólares? En el caso de Ecuador, ¿cuántos dólares por metro cuadrado? ¿Cómo sacas esto? Me dice, oye, Clever, ¿y ahora cómo calculo eso? Entonces, haz una estimación. ¿Cuántos activos tienes tú en tu empresa? Y eso le divides para los metros cuadrados. Si tienes, por ejemplo, me invento $100,000 en equipos, en tecnología, no sé, en materiales, eso le divides para la cantidad de metros y ahí te sale automáticamente la respuesta. Entonces, aquí yo he puesto 3. Recuerden, esto me da la práctica. O sea, no es que de buenas a primeras voy a hacer una excelente evaluación de riesgos. No, no. O sea, esto poco a poco vas, así como el anterior, así como el análisis de William Fine, poco a poco vas mejorando. A mí lo que me interesa aquí, amigos, es de que conozcan la metodología, cómo hacerlo, que eso es lo que nos interesa para que ustedes puedan hacer estas evaluaciones en sus empresas. La propagabilidad, que es otra característica, de manera vertical, ¿es baja, media o alta? Alta, 0. En la parte, ¿cómo se puede propagar el incendio? De manera horizontal, baja, media, alta. Entonces aquí le he puesto alta, 0. Destructibilidad por calor.
Todas las cosas que están ahí se pueden destruir por calor. Si es bajo, 10. Si es medio, 5. Si es alto, 0. ¿Cuánto he puesto aquí? 0. Porque puedes tener equipos que se te dañen, puedes tener mercancías o mercaderías que se te pueden dañar en tu empresa. Se puede destruir por humo, bajo, medio, alto. Aquí he puesto 10, que es bajo. Por corrosión, bajo, medio, alto. Aquí he puesto 0. Y se puede destruir por agua, bajo, medio, alto. 0, alto. Muy bien, esta es la parte que tú tienes en el factor X. El factor X es todo lo que pueda complicar o todo lo que pueda incrementar tu riesgo de incendio. Pero vamos al factor Y, ¿sí? Entonces el factor Y es todo lo que tú tienes como medio de protección, lo que tú tienes a tu favor para contrarrestar ese riesgo de incendio, ¿cierto? Entonces aquí dice extintores portátiles. ¿Tienes extintores portátiles? Si es que tienes con vigilancia, pones 2. Si tienes sin vigilancia, pones 1. Pero si no tienes nada, pones 0. Si no tienes extintores, pones 0. Bocas de incendio equipadas, los cajetines. Si es que tienes sin vigilancia, pones 2. Con vigilancia pones 4. Pero si no tienes cajetín, pones 0. Columnas hidrantes exteriores. Solamente en los edificios nuevos he visto que tengan estas columnas hidrantes exteriores, que son unas columnas que tienen internamente agua. En nuestro edificio no hay, 0. Detección automática, 0, porque es antiguo el edificio, no existe. Entonces debería implementar en todo el edificio esa detección automática. Yo en este caso le he puesto 0. Y otra cosa muy importante, amigos, en esta detección automática, hay veces que los edificios tienen detección automática, pero no es monitoreado, es decir, no existe nadie que esté pendiente de eso. Es lo mismo que no tener, ¿sí? Rociadores automáticos. Si es que tienes sin vigilancia, pones 5. Si es con vigilancia, pones 8. En este caso no existe, ponemos 0. Extinción por agentes gaseosos, tampoco tenemos 0. Aquí, en la parte de abajo, ustedes, donde dice B, se pone 0 si es que no tienes brigadas conformadas. Si es que tienes las brigadas conformadas, pones 1. Y ustedes se dan cuenta cuánto sube este nivel, ¿sí? La diferencia de un punto es bastante grande. O sea, si es que no tienes brigadas entrenadas y capacitadas, pones 0. Si es que ya tienes las brigadas entrenadas, capacitadas, haces los simulacros y has hecho ya ejercicios de entrenamiento de uso de extintores, saben cómo suenan las alarmas, ¿sí? Cómo establecer, cómo activar las estaciones manuales de incendio, entonces ahí les pones 1. Y luego con este valor 375, por ejemplo, estableces cuál es el nivel. Entonces 375 en este caso es de 2.1 a 4, que es riesgo grave, ¿sí? Aquí al final tú puedes poner unas observaciones. Dice, la empresa se encuentra conformando la brigada contra incendios. Entonces, si es que se encuentra conformando la brigada, ¿cuánto le pondríamos? 0 o 1. 0, porque no tiene. Porque recién está conformando. Significa que no está todavía la gente capacitada, no está la gente haciendo sus entrenamientos. Muy bien, queridos amigos. Finalmente, para despedirnos y para vernos en la próxima oportunidad, ojalá tenemos algunas cosas más sobre el tema de simulacros. No sé si les interese, amigos. ¿Existe alguna documentación que hay que hacer cuando se hacen los simulacros? Se hace la planificación y se hacen documentos. ¿Por qué? Porque no es que tú coges de la buena, o sea, de buenas a primeras y dices, no, mañana hago un simulacro en la empresa. No es así. Existe una planificación. Recuerden, amigos, lo que no se planifica muchas de las veces se convierte en una emergencia. Entonces, no les recomiendo que hagan cosas sin planificar. Existen simulacros que son avisados y no avisados, ¿sí? Así es. Avisado significa que dices a la gente, voy a capacitarles y mañana habrá un simulacro. Eso es un simulacro avisado. Un simulacro no avisado es cuando no avisas a tus trabajadores, ni a tus clientes, ni a las visitas. Pero eso no significa que no sea planificado. Entonces tú tienes que elaborar documentos
de planificación de quién son los responsables del área de seguridad, quiénes son los que van a hacer sonar la alarma, quiénes son los supervisores, quiénes van a hacer la evaluación. Entonces, amigos, eso yo les ofrezco en un próximo programa. Pero por favor, pónganme si es que les interesa. Si no les interesa, no volvemos a hacer algún otro programa de este tipo. Muy bien. Finalmente, recuerden, yo les había enseñado que aquí, en este sector, vamos a ver, cuando hacemos el mapa, este es el mapa aquí está el nombre, mapa de riesgos, recursos y evacuación de la empresa Security Doctors de Ecuador. Muy bien. Entonces yo aquí debo utilizar la simbología que está establecido en el municipio o en la Secretaría de Riesgos de tu país, ¿sí? O de tu municipio. Recuerden que estamos varios países aquí, entonces por eso yo generalizo. Entonces utilizamos aquí este tipo de simbología que está preestablecida ya por tu municipio o por tu cuerpo de bomberos. ¿Qué más hago aquí? Yo, en base al mapa o al plano de mi oficina, lo que hago es dibujar lo que tenemos en nuestras oficinas. Y luego de esto, en este mapa, yo identifico cuáles son los factores de riesgo, las amenazas que tengo en mi oficina. Aquí en este caso, por ejemplo, yo veo aquí tengo una bodega, ¿sí? Aquí tengo una bodega en donde está material combustible. Tengo cartones, tengo papel en esa bodega. Entonces yo establecí que aquí debo tener un extintor, ¿sí? ¿Qué tipo de extintor? Para combustibles sólidos, ¿cierto? Normalmente se pone un ABC. Se recomienda el de agua, sí, pero acá al menos en el país no he visto mucho, salvo yo en una empresa que asesoro que es textil, que sí tenemos ahí los extintores de agua, pero normalmente se pone uno tipo ABC. Muy bien, entonces identifico los factores de riesgo. Acá yo en la oficina también tenemos un cuarto de equipos, entonces ahí yo tengo que poner un extintor de CO2, ¿sí? Que es el más apropiado para el riesgo de incendio por equipos energizados, ¿sí? Por riesgos eléctricos. Entonces yo pongo eso, identifico cuáles son las amenazas o los factores de riesgo que tengo aquí y luego de eso, en este mapa de riesgos, hago otro mapita en donde voy a poner los recursos, es decir, le sobrepongo al mapa. Esto es pedagógicamente, ¿no? Eso lo hacen en la computadora. Pero a la antigüita les digo, normalmente le sobreponen en donde tengo riesgo, le voy a poner, por ejemplo, si tengo riesgo de incendio por material combustible sólido, voy a poner un extintor. Entonces aquí está el caso, ¿no es cierto? Aquí yo estoy poniéndole un extintor. Entonces, en donde tengo riesgo, pongo una medida de protección. ¿Qué más pongo aquí? Aquí he puesto yo los detectores de humo. ¿En dónde se ponen los detectores de humo? En cada zona, en cada área. Aquí está en el aula 1, en la sala de reuniones, en la oficina de gerencia, acá en la oficina administrativa. Aquí yo tengo sensores de humo, ¿sí? Aquí me faltaría uno, podría poner aquí en el área común, sí, pero aquí tengo yo una cocina, tengo un microondas, entonces ahí tengo que analizar si lo pongo o no lo pongo. Muy bien, entonces de hecho yo el mapa de riesgos, luego pongo el mapa de recursos que me va a servir para solventar esas amenazas. Y luego tengo que hacer el mapa de evacuación. Yo en este caso le hice en uno solo, ¿por qué? Porque mi oficina no es tan grande. Pero existen plantas en donde existen muchos equipos, en donde capaz que yo debo hacerlo en diferentes mapas, en diferentes planos. Sí, pero aquí en este caso están las rutas de evacuación, todos hacia el exterior, ¿sí? Y de aquí salimos de la oficina y nos vamos por las gradas y nos vamos acá a la zona de reunión, ¿sí? Muy bien, información, recuerden, siempre su mapa debe estar con el norte. Si no tienen el norte, no está georreferenciado. ¿Cómo también se georreferencia? Estableciendo cuáles son las calles, cuáles son los límites en donde tengo yo. Por ejemplo, aquí yo le puse
Vean, aquí está la calle La Niña, ¿sí? Acá está el edificio de Selec y acá está la avenida 6 de diciembre. Entonces ahí ustedes pueden establecer. Yo a veces giro, muchas veces me dicen, Clever, ¿por qué ves para acá? Lo que pasa es que acá tengo un monitor, entonces a veces cuando estoy haciendo la explicación estoy viendo al monitor y no estoy viendo la pantalla. Sí, entonces para los amigos que a veces me preguntan eso. Muy bien, entonces aquí yo tengo la dirección de la empresa, el número de metros, quién elaboró esto, cuántas láminas tiene, como les decía, pueden ser 2, 3, 4 láminas, la escala que es 1:100, la fecha y la firma. Si no tiene la firma, significa que no existe un responsable. ¿Sí? Muy bien, mis queridos amigos. No sé si tienen alguna pregunta final, pero ya nos vamos a ir despidiendo porque ya nos hemos pasado. Son las 8:28. Gracias a todos por estar con nosotros. Vamos a ir saludando a quienes están este momento con nosotros en el programa. Recuerden que esto queda grabado aquí en el Facebook y queda grabado también en el YouTube. Recuerden que estamos haciendo esta campaña para fortalecer la cultura de prevención en Latinoamérica. Así es que necesito que me ayuden comentando los videos de YouTube. Muy bien, dice Armando Toledo desde Puno, Perú. Gracias, mi querido amigo. Gustavo Ruiz, saludos desde Ambato. Muchas gracias, Gustavo, por estar desde Ambato. Dice Edgar Javier Carrizales, para poder elaborar una buena matriz hiper es necesario tener bien entendidos los conceptos de peligro y riesgo, factores de riesgo y controles operacionales. Excelente, según nuestra jerarquía de controles. Muy bien, Edgar, excelente comentario. Shirley Juárez dice, buenas noches. ¿Se pueden dar técnicas de incendios, explosiones, fuga de gas, etcétera? Así es, querida amiga. Se pueden dar atropellos en el ejemplo que estábamos analizando. Choques, dice José Luis Rojas. Henry Gerardo nos dice inundación, dependiendo, claro, puede ser una inundación en nuestra empresa. En algunas zonas se pueden dar asaltos, correcto. Eso nos dice Alejandra Hernández desde México. José Luis Rojas nos dice, pero el riesgo de asalto es a las instalaciones o también a los usuarios. A ver, puede existir a los usuarios, pero en este caso estábamos haciendo el riesgo de asalto a quién? Al terminal terrestre en el ejercicio que estábamos revisando. Entonces aquí están los comentarios. Priscila nos pone 10, José Luis 25 de los del análisis que estábamos haciendo en William Fine. Muy bien, ocasionalmente. Muy bien, me voy a pasar dependiendo del lugar o ciudad. Correcto. José Luis Rojas. Gracias a todos por haber comentado, amigos. Samuel Alberto Molina nos dice, en la parte de incendios, el daño calorífico varía en la propagación del calor por conducción, convección, radiación, o sea que se debe realizar un buen conocimiento de la carga de combustible. Perfecto, completamente de acuerdo contigo, Samuel. Manuel Mesías Manobanda nos dice, buenas noches, Clever, desde Guayaquil, buen tema. Manuel, te deseo un feliz cumpleaños. En estos días cumpliste años, te mandé un mensaje, querido amigo. Gracias por estar con nosotros. Priscila nos dice, sí nos interesa, Henry, sí. Se refieren a que revisemos la parte que nos faltaría para complementar esta serie de programas de planes de emergencia. Fernando Patricio dice, felicitaciones. Muy interesante. Dani Pazmiño, excelente temática. Gracias, Dani. Blanca Tinoco, excelente tema, muy bien explicado. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gustavo Ruiz dice, claro que nos interesan sus programas, mi estimado Magíster Clever. Gracias, mi querido Gustavo. Carlos Alberto Romero dice, gracias por compartir conocimiento, excelente. ¿Con qué método o programa es recomendable hacer este tipo de mapas? A ver, Gustavo, si te refieres a este de aquí, estamos hablando de los mapas de riesgos. Al principio, te voy a ser honesto, yo hacía con Visio. Bueno, antes hacía yo con Excel. Imagínense, en el principio Excel, después dice con Visio. Ahora lo que les recomiendo es que hagamos con AutoCAD. AutoCAD es mucho más sencillo. Si no conoces el AutoCAD, pues consíguete a alguien que te dé dibujando o que te ayude a dibujar. En mi caso particular, yo le pido ayuda a mi hijo es ingeniero civil y él domina el AutoCAD y con eso
las cosas son más fáciles. ¿Y por qué este tipo de programa? Porque la mayoría de edificios o las administraciones de los edificios tienen ya los planos en AutoCAD. Entonces es más sencillo coger el dibujo que ya está hecho en AutoCAD y lo actualizamos. Muy bien, y justo lo que dice ahí José Luis Rojas en AutoCAD. Así es, mi querido amigo. Saludos desde Salta, Miguel Durán. Gracias, querido amigo. Gracias por estar con nosotros. Edgar Javier Carrizales, me interesa y sí se puede participar con todo gusto desde México. Saludos. Gracias, mi estimado Edgar. Ya saben que para nosotros siempre es un privilegio que ustedes estén aquí en nuestro programa. Agradecido por su participación. Siempre que existe receptividad y participación de ustedes, para nosotros es un halago, es un privilegio. Mis queridos amigos, les agradezco mucho. Saben que todavía tenemos una deuda y es del plan de emergencia familiar. Hasta ahora solamente les voy a poner un poquito, verán. Cruz Roja Ecuatoriana, con el financiamiento de la Unión Europea, presenta Plan de Emergencia Familiar. Este video yo les tengo listo desde la charla anterior, pero sí quiero que revisemos eso porque es muy importante. En este video vamos a ir analizando poco a poco cómo hacer nuestro plan de emergencia familiar. Así es que el próximo programa, si ustedes me lo permiten, hagámoslo exclusivamente de lo que son planes de emergencia familiar y nos dedicamos una horita para diseñar ese plan de emergencia familiar y que todos los que estamos aquí podamos difundir en nuestros barrios, en nuestras ciudadelas, en nuestros edificios, en donde estamos residiendo, y compartamos con nuestros trabajadores qué es lo que podemos hacer para ayudarles. Recuerden que todo lo que nosotros revisamos en seguridad y salud en el trabajo es perfectamente aplicable a nuestras casas. Y lo interesante aquí es que salvemos vidas. Muy bien, mis queridos amigos, yo les agradezco mucho por su presencia, por estar con nosotros y les agradezco y nos vemos el próximo domingo. Recuerden, este martes tenemos un programa sobre chalecos antibala a las personas que les interese, sobre chalecos de protección en cuanto a seguridad y vigilancia armada. Si les interesa, nos vemos el día martes. Si no, nos vemos el próximo domingo. Ustedes pónganme ahí si es que quieren que continuemos con para hacer ya el tercer programa final de lo que es el plan de emergencia familiar. Mis queridos amigos, nos vemos el próximo domingo y recuerden, el 27 de septiembre vamos a iniciar nuestra séptima me parece que es edición de sistemas integrados de gestión. ¿Quieres ser auditor líder en sistemas integrados de gestión ISO 9001, 14001 y 45001? Te esperamos. Nos vemos, queridos amigos, y nos vemos el próximo domingo. La calidad es una forma de vida. El cuidado al ambiente es nuestra responsabilidad. Proteger a los trabajadores aumenta la productividad de la organización. Certifícate como auditor líder en sistemas integrados de gestión. Este es el futuro. Soy Milion Rivadeneira Chávez, médico de profesión, especialista en seguridad y salud ocupacional. Me encuentro cursando la certificación ERCA en auditoría de sistemas integrados de gestión. Considero que con esta formación se abren las puertas para aportar en el crecimiento de las empresas, cuidado de la seguridad y salud de los trabajadores, cuidado del medio ambiente, alcanzar y mantener productos y servicios de calidad para los clientes. Agradezco a IPS por haberme dado la oportunidad de crecimiento en mi formación e integridad personal. Hago votos porque siempre esta institución alcance sus objetivos.